¿Están listos, chicos? Muy buenos días, estimados estudiantes. Nuevamente estamos acá para empezar un segundo video, en vista de que la situación a nivel de clases en el Ecuador, en Quito sobre todo, no se resuelve, no sabemos hasta cuándo, no tenemos idea de eso. Y creo que esta es una manera que permite o que ayuda a que podamos avanzar en la parte teórica. El tema es formas modernas de esclavitud y vamos a empezar. Aquí está la destreza, eso es lo que nosotros queremos lograr, comparar sociedades esclavistas del viejo mundo con formas modernas de esclavitud en función de determinar la existencia de condiciones que permiten todavía esta forma de explotación humana. Lo que sí le voy a pedir es que este objetivo que está mostrándose en este momento, usted luego de colocar el título, coloque en su cuaderno. ¡Prepárese a ser escrito! ¿Sí? Analizar las formas de esclavitud actuales y cómo los organismos internacionales accionan para eliminarlas. Ese es el objetivo de esta clase, ese es el objetivo de este video. Vamos a comenzar entonces analizando un poco cuáles son las condiciones que propician o los antecedentes de esta forma, de esas formas modernas de esclavitud. Una de las primeras cosas que nosotros tenemos acá es esto: la discriminación por cualquier medio, la discriminación por etnia, por condición social, por sexo, por edad. Esto es lo que es un primer atenuante o un primer antecedente o una primera causa de lo que nosotros vamos a ver en este material. Esto de aquí, más la inequidad, más las condiciones de pobreza, más el hecho de que la riqueza esté en manos de pocos y la pobreza cada día ascienda más en número y la gente cada vez esté más eh, preocupada por satisfacer sus necesidades económicas. Esto de la discriminación más la inequidad social produce formas de esclavitud. Entonces no se olvide de esta primera parte. La discriminación, el hacer a un lado a las personas por su condición física, por su condición intelectual, incluso por su creencia religiosa, por su formación espiritual, más la inequidad social, el hecho de que la riqueza esté en pocas manos concentrado y sea gran parte de la población la que esté sufriendo para poder siquiera conseguir un alimento, es lo que genera esclavitud. Sí, estos dos atenuantes son los que generan formas de esclavitud. ¿Qué formas de esclavitud se conocen? La primera, la explotación sexual. Sí, uno puede de pronto verle a este un tanto risible, como que, no, pues o sea, ¿cómo se va a hablar de que una prostituta sea una esclava sexual o sea explotada sexualmente? Pero sí, en muchos países, perdón, aún en nuestro entorno, hay lugares, hay sitios donde el sexo es una buena forma de generar riqueza para pocos a, eh, a expensas o con una manera de explotar sexualmente a la otra persona. Es decir, la mujer ya no está ahí por su propia voluntad o por su propia decisión, sino que está siendo eh, obligada a generar recursos con su cuerpo para saciar las necesidades y los deseos y los anhelos y los excesos de quien está atrás de ella manejando esa situación. Otra forma de esclavitud, de esclavitud, sí, otra forma de esclavitud actual es el trabajo infantil. El trabajo infantil en todas sus formas, niños que venden fruta, niños que venden periódico, niños que ilustran zapatos, niños que están dedicados a la albañilería, a la construcción y a otras cosas, eh, son evidencias de que en nuestras sociedades todavía, si bien ya se dejó de vender esclavos, si bien ya se dejó de cotizar seres humanos, pero son formas en las cuales se ve explotado el ser humano, se ve explotada la persona, en este caso se ve explotado el niño, algunas veces por sus padres, algunas veces son sus mismos padres y las condiciones de pobreza y las condiciones de miseria, y hablando nuevamente de los antecedentes, y esa condición
de no tener lo necesario ni siquiera para vivir, y a eso súmele que muchas de las personas que tienen condiciones sociales y económicas bajas son los que más hijos tienen. Una buena forma de saciar o de satisfacer sus necesidades es mandando a trabajar a sus hijos. También está la trata de personas, la compra-venta de personas, la comercialización de personas. Parte de este negocio, la trata de personas, por ejemplo, es la gente que paga a un coyotero para poder ir a Estados Unidos. Eso es trata de personas. El hecho de que yo negocie eh, seres humanos, el hecho de que yo ponga un precio a una actividad, eso es trata de personas. El hecho de que, por ejemplo, eso no sucede mucho en las grandes ciudades, es decir, en el Valle, en Quito, en Guayaquil, en Cuenca, en las ciudades consideradas ya metrópolis, eso no sucede. Pero si uno va al campo, si uno va al monte, uno va a ver que los padres, por ejemplo, alquilan la mano de obra de sus hijas o de sus hijos en un terreno, en una plantación, en la parte de la agricultura, para que cuiden el ganado. Y no cobra el chico, no cobra la persona, no cobra la chica por ese servicio, sino que cobra el papá. Eso es trata de personas. Y también, y también se entiende que hay la esclavitud laboral. El hecho de que hay empresarios, hay empresas, haya jefes que aprovechándose de la necesidad de sus empleados comienzan a cargarle de trabajo, comienzan a hacerle venir temprano, comienzan a hacerle salir muy tarde y eso genera, obviamente, en quien está trabajando, en el empleado, una suerte de sentirse esclavo de su jefe, esclavo de su empresa, porque al final va a recibir un sueldo. Entonces, podemos decir que estas cuatro que se muestran en pantalla son las formas modernas o las formas modernas más conocidas o las formas modernas más evidentes de esclavitud. La esclavitud sexual, la esclavitud infantil, la trata de personas y la esclavitud laboral. Pilas con lo que estamos diciendo para que por favor vaya tomando apunte. Obviamente lo que está aquí diciéndose está fundamentado en su texto. Hay organizaciones que se están preocupando de esto, que se han venido preocupando más en los últimos tiempos de ayudar a paliar, a disminuir, y yo creo que nunca, pero de pronto, a eliminar este tema de esclavitud moderna. Una de las organizaciones que trabaja mucho en esto es la Organización Internacional del Trabajo o la OIT. Ellos han sacado cuadros estadísticos, han hecho un estudio y han ponderado el tema de la esclavitud laboral en algunos ejes que vamos a tratarlos en este momento. El primero, dentro de esto, o los primeros, primero dicen ellos, los de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, que hay 21 millones de víctimas, obviamente, alrededor del mundo, en trabajo forzoso, es decir, en un trabajo que les obliga intelectual o físicamente dar más allá de lo que biológicamente, de lo que fisiológicamente pueden dar. Por ejemplo, un niño de 12 años que tenga que pasar cargando en una construcción bloques o ladrillos todo el día, o una persona que está trabajando o que trabaja en el área o que fue obligada a trabajar en el área sexual, que se tiene que atender a un montón de varones o a un montón de mujeres por N cantidad de horas. Es decir, la OIT dice, ¿saben qué? En el mundo hay 21 millones de personas que son víctimas de un trabajo que les está física, emocional e intelectualmente acabando. Dicen que hay 19 millones de personas víctimas de las empresas privadas, víctimas de la explotación de empresarios privados, es decir, gente que de pronto es contratada para 8 horas de trabajo, pero que en realidad termina trabajando 9, 10, 12 horas, que trabaja en su lugar de trabajo, que también trabaja en su casa, a quien se le ha disminuido las posibilidades de compartir con su familia y peor aún, espacios de recreación. Se dice que hay 4.5 millones de víctimas de explotación sexual, mujeres, niñas sobre todo, y que toda este aparataje de esclavitud moderna genera anualmente 150 millones de dólares, fruto del trabajo forzoso. Ustedes se dan cuenta que quienes están atrás de de esta forma de esclavitud, están de alguna manera enriqueciéndose, enriqueciéndose a expensas del esfuerzo de otros. ¿Dónde se concentra el trabajo intelectual
o dónde se concentra este trabajo forzoso, o dónde es más evidente esta forma de esclavitud. Primero, en los quehaceres domésticos. Las empleadas o las madres de familia que tienen a cargo su casa, el mantenimiento o la administración de su casa, eh, se considera que es esta una de las primeras formas de esclavitud, porque obviamente si es tu mamá la que tiene que lavar, planchar, cocinar, barrer, cuidar y todo lo demás, no recibe un sueldo, no recibe una asignación. En el Ecuador, en algún momento en el gobierno de Correa, se quiso, eh, se quiso suplir esto y decir que pues si tu mamá no tiene un trabajo, si ella es ama de casa, si ella es administradora del hogar, puede también tener acceso al seguro social. ¿Quién paga el seguro social? El esposo. En el caso de las empleadas domésticas, ese fue un avance interesante en materia de seguridad social, porque ahora las empleadas domésticas tienen derecho a ser aseguradas. Quien contrata una empleada doméstica tiene la obligación de afiliar al seguro social, como una estrategia de poder sacar o de poder eh, eliminar progresivamente el tema de la esclavitud moderna, sobre todo enfocada en los ámbitos del trabajo doméstico. Otra forma de esclavitud moderna, otra forma de explotación es el trabajo en el campo. Los que hacen agricultura, los que hacen cultivo, los que labran la tierra, los que tienen que cosechar, que sembrar, que vender sus productos, están dentro de formas de esclavitud. ¿Por qué? ¿Por qué se dice esto? Porque realmente muchas veces el valor al que el campesino vende su producto ni siquiera está considerando su esfuerzo. Obviamente, ahí están la compra de la semilla, ahí está el uso del tractor para cultivar, ahí están los pesticidas, los herbicidas y los plaguicidas que utilizan para que la plantita o para que el producto no tenga mayores daños con el ambiente, está el enriquecimiento de la tierra a través de abonos, pero algo que ellos no consideran o que nunca se ha considerado para poner un precio a al producto final, al producto que sale del campo, es todo el esfuerzo físico, todo el esfuerzo intelectual que el campesino hace para poder sacar su producto. Entonces, dentro de las formas modernas de esclavitud, que es el tema de hoy, se considera también el tema del trabajo en el campo. Otro es el trabajo de la construcción. En el trabajo de la construcción se ve mucha gente que de pronto intelectualmente, entre comillas, no hará mucho, pero físicamente el trabajo de la construcción es desgastante, es sumamente desgastante. Ahora es que sobre todo en el Ecuador se ha tecnificado un poco este tema de la construcción y hay centros como algunas, eh, algunas, algunos estudios que se puede seguir en la Politécnica Salesiana o en el SECAP, donde te puedes tecnificar en el ambiente de la albañilería, de la plomería, de la electricidad, eh, y ya no se ve a un albañil o ya no se le trata al albañil en condiciones infrahumanas. Pero hay sectores, hay zonas en el Ecuador donde los albañiles, los cerrajeros, los carpinteros, los fontaneros no son tan bien vistos y por su trabajo no reciben una paga justa. Entonces, la construcción también está catalogada dentro de estas formas modernas de esclavitud. Otro es el trabajo de la manufactura, es decir, las fábricas, las personas que con sus manos, con sus herramientas propias, crean un producto, hacen un producto. Por ejemplo, la fotografía dice claramente las costureras, sobre todo aquellas que tienen que trabajar en, en las fábricas de ropa, donde trabajan muchas veces sin una mascarilla para protegerse de la pelusa, donde están 6, 8, 10 horas sentadas en una misma posición delante de una máquina, ¿sí? Eso es una forma de explotación y en algunos casos no tan bien pagada. Frente a lo que ellas entregan, no son bien pagadas. Entonces, la manufactura también es una forma moderna de esclavitud o donde se concentra la mayor carga de explotación hacia las personas. Y finalmente, se dice que también la industria del entretenimiento. Dentro de la industria del entretenimiento están los que son cantantes, los que son bailarines, los que hacen deportes, los que trabajan en la lucha libre. Todos ellos, si bien trabajan dentro de una industria que produce miles de dólares de rentabilidad, en algunos casos lo que se paga a quien es el sujeto objeto del entretenimiento
no va directamente proporcional con lo que él está entregando. Aquí en el Ecuador se ha hablado mucho de los futbolistas, por ejemplo. Por eso es que ahora hay una asociación de futbolistas profesionales para proteger los intereses de los futbolistas. Esos también tienen que ser asegurados para poder trabajar en un equipo de fútbol. Es decir, ya no van y solo patean la pelota cada 8 días y se ganan una asignación mensual. Ahora ellos también tienen que ser afiliados de seguro y es más, como ya se formalizó la actividad del futbolista, ahora ellos también tienen que pagar impuestos. Entonces, estas son como que los 5 espacios más evidentes donde el ser humano es explotado, donde el ser humano trabaja en condiciones de esclavitud y eh, donde no se ve que estas formas de trabajo generen una mejor calidad de vida para quienes son los actores o protagonistas del tema. Además de esto, además de esto, se habla de que la migración o de que los migrantes y las comunidades indígenas son los que mayor vulnerabilidad presentan para el trabajo forzoso o para generar condiciones de esclavitud moderna. Los migrantes, porque obviamente tú vas a otro país y te toca trabajar de lo que haya. En el Ecuador se mira eso ya muy de cerca con el tema venezolano. Los venezolanos vienen acá. No sabemos cuántos tendrán título, cuántos no lo tendrán, pero vienen acá y tú les ves vendiendo cigarrillos en una esquina, vendiendo eh, 220B, Vive 100, Sabiloe, pañales, galletas, pasteles, porque a ellos les toca trabajar de lo que haya. Y es muy posible, como ya se ha oído en algunos casos, es muy posible que a lo mejor tú en un restaurante le pagas $396 a un mesero y le pagas seguro a un mesero, que más o menos te bordean los $500. Pero viene un venezolano y te va a trabajar por $5 diarios. Te conviene. Te conviene a ti como empresario, como emprendedor, y le conviene al venezolano por su necesidad económica. Pero el venezolanito, o quien sea, cualquier extranjero, no se está dando cuenta de que está engrosando las filas de la esclavitud y del trabajo forzoso. Y obviamente los indígenas que, aunque han hecho ahora una movilización y han destruido la ciudad y buscan mejores condiciones de trabajo y de vida, siempre van a ser vulnerables a la explotación, porque no acceden a una educación formal, porque muchos no terminan la educación formal, porque pocos, los que ahora se les ve como dirigentes y cabezas visibles de esta manifestación, pocos han accedido a una educación de tercer nivel, y porque el indígena siempre va a estar reclamando derechos, reclamando ser insertado en la sociedad con mejores condiciones. Sin embargo, sin embargo, vemos indígenas dedicados a la construcción, vemos indígenas en los mercados dedicados a cargar los productos, vemos muchos indígenas en el trabajo doméstico, en el trabajo agrícola, en las haciendas, en las fincas. Es decir, los indígenas y los migrantes son el caldo de cultivo o son el mejor material humano para quien quiera explotar sus capacidades. Otra organización que de alguna manera nos ayuda o ayuda al mundo a trabajar en contra de estas formas de esclavitud moderna son las Naciones Unidas, la Organización de Naciones Unidas. Ellos hablan de dos cosas importantes. La una, el trabajo infantil, el trabajo forzoso. Ahí vemos a los niños cargando, como yo decía al inicio, cargando material de construcción, a los niños dedicándose a formas de trabajo que de alguna manera tal vez la necesidad obligará, tal vez son niños que han tenido que crecer y madurar en la calle demasiado pronto. Y también la trata de personas. Estos dos ejes, ellos, las Naciones Unidas, mira como lo que está degradando a la sociedad, como aquello que está minando las posibilidades de crecer en una sociedad más equitativa. Frente a eso, la ONU dice, hay 5 cosas que preocupan. Hay 7 cosas que preocupan, sobre todo enfocadas al trabajo de los niños, que son el trabajo infantil, la trata infantil, el hecho de que se compren y se venden niños, que aunque usted no lo crea, todavía existe eso. Y no solo que se venden niños, aquí en el Ecuador, cada cierto tiempo aparece en las redes sociales, ayúdanos a buscarlo, un niño o una niña que
quién sabe para qué los roban. Algunos dicen que los roban para venderlos, otros dicen que roban para extraer sus órganos, para lo que sea. Pero eso es algo que a la ONU le está preocupando en demasía. La trata infantil, la compra-venta de niños sin son ni razón. Otra cosa, la explotación sexual. Niñas que a corta edad, 10, 11, 12 años, ya están trabajando como servidoras sexuales, ya están trabajando en sitios donde les explotan sexualmente. ¿A cambio de qué? A cambio de un plato de comida, a cambio de no matar a tus padres, a cambio de no hacer daño a tus hermanos. Son formas en las que se amenaza a las muchachas, a las chicas, a las niñas, o simplemente son secuestradas y puestas en la calle, en otra ciudad o tal vez en otro país. Ya hablamos del trabajo infantil, ya hablamos de lo que eso involucra, de cómo esta gente que está metida en estas áreas usufructúa de ellos y ellos van creciendo con un resentimiento social que más tarde o temprano va a hacerse evidente en sus peores formas de violencia. También se habla del trabajo infantil en las minas, el trabajo infantil en la agricultura. Aquí hay un punto que tocar. Eh, los indígenas durante mucho tiempo fueron muy fértiles y tenían hijos en cantidades. Y una de las eh, excusas que se tenía para esto era que si tú tienes más hijos en el campo trabajando, te ahorras mucha mano de obra. Tus hijos van a trabajar por aquellos empleados que no vas a contratar. Entonces, eso es importante considerar como antecedente. Ahora el trabajo infantil ya es visto desde otra óptica, tanto por los padres como por los organismos internacionales. Eso es terrible. Los niños soldados, niños que a temprana edad son obligados a involucrarse en las guerrillas. Las FARC, el ELN tienen una trayectoria de más de 40, 50 años de haber reclutado niños, adolescentes, para que disparen contra la población civil colombiana. En Medio Oriente eso es una práctica normal. Los estudiantes, mejor dicho, los chicos dejan los estudios para enrolarse en los grupos yihadistas. Y finalmente, algo que causa mucho estupor, mucha vergüenza social, es el matrimonio infantil. Hay sociedades donde el adulto puede eh, acordar con el papá eh, un matrimonio con su niña. En algunos casos, algunas sociedades, sobre todo islámicas, sobre todo el Oriente, y algunas que practican esas religiones en Occidente y en América, eh, tienen esa forma de hacerlo. Es decir, yo viejo de 45 años veo que hay una niña de 12, 13 años que me gusta mucho, yo no hablo con ella, yo no la conquisto a ella, hablo con sus padres, llego a un negocio, llego a un acuerdo y en N tiempo ella es mi esposa. Y si puedo, como está en la fotografía, esto fue en Estados Unidos, ¿eh? Esa foto que puse ahí es en Estados Unidos. El man tiene como 50 años y la niña tiene 12 años. 12, 11 años el que tenía, no estoy seguro. Pero causó estupor y causó odio. ¿Cuál era la excusa? Que su ideología religiosa lo permitía. Entonces hay estas formas de explotación infantil, hay estas formas de explotación moderna, esas formas de esclavitud moderna que de alguna manera a uno lo que le deben plantear es una suerte de reflexión de lo que el ser humano está viviendo en el mundo y de cómo se está comportando y de qué sociedad es la que en este caso ustedes y en algún momento dado sus hijos van a recibir. Nosotros, los que somos de 40 en adelante, de 45 en adelante, ya no nos queda sino corregirlas a ustedes para que estas cosas que están viendo o que hemos medio relatado un poco aquí en la clase eh, no se sigan dando y que la sociedad a la que usted va a enfrentar cuando salga de tercero bachillerato, cuando entre a la vida universitaria, cuando salga a la vida real, como yo sé decir, cuando entre a la vida en algún momento, en 4, 5, 6 años, cuando entre a la vida laboral, usted se va a encontrar con estas cosas, con una sociedad más reacia, con una sociedad más belicosa, con una sociedad más agresiva. No es solamente por el momento social ni por la persona, es porque esta persona ya tiene tras de sí una historia que ni usted ni yo posiblemente conozcamos, que a lo mejor estuvo enmarcada dentro de esto que hemos visto el día de hoy. Eso es, chicos. Muchísimas gracias por atender al video. ¡De eso se trata! ¡Sí! Ah, por cierto, esta es la actividad de refuerzo o la tarea. Primero, realice las actividades de los numerales 1 y 2 de la página 43 y en su cuaderno, con base en las páginas 41 43, aquí hay un error, es página 44.
construya un organizador original, creativo de lo que hemos hablado. Gracias, adiós.